Espero que se me escuche bien. Bienvenidos a este evento que empezamos hoy con esta rueda de prensa para presentar el informe de situación de la hostelería madrileña. Realmente queremos dar esa proyección, esos datos sobre el estado de nuestra hostelería y también hacerlo en comparación pues, con otras ciudades españolas, ciudades europeas. Ya estamos jugando todos en un mundo global y para ello, desde La Viña, desde Hostelería Madrid, pues contamos hoy tanto con TripAdvisor como con El Tenedor. Fabricio Orlando, que es el director de Relaciones Institucionales para Europa de TripAdvisor, que nos va a contar bueno, pues cuál es la imagen que los turistas tienen de nuestra capital cuando vienen a visitarnos. Y Rafael Casas, que es el director también de Relaciones Institucionales del Tenedor para España, que se va a centrar pues, mucho más en el mercado local. Queremos que este informe sea un informe bueno, pues que lo presentemos todos los años y que nos dé esos parámetros de salud de la hostelería madrileña. No me voy a adelantar porque van a ser ellos que tienen a través de sus plataformas y de los servicios que prestan a los ciudadanos y a la hostelería, pues todos esos datos para contárnoslo, pero nosotros desde nuestra asociación vamos a dar pues, un esquema general de cómo y dónde nos encontramos. La hostelería de Madrid reúne actualmente pues, poco más de 31.000 establecimientos. Tenemos un mapa de todas las regiones y vemos pues, que viene a representar pues, en torno a un 10% de toda la hostelería española. Si cruzáramos esos datos con bueno, pues, el número de habitantes, pues nos daríamos cuenta que Madrid tiene un establecimiento de hostelería por cada 211 personas, pero bueno, pues no es la región que más hostelería tiene. Tenemos Andalucía, que tiene un establecimiento por cada 168 personas. Y eso habla un poco pues, de toda la riqueza gastronómica que tenemos en nuestra ciudad y que es un reflejo pues, de España. También tenemos bueno, pues estos datos que nos dicen cuál ha sido el crecimiento en el último año de la hostelería madrileña. La hostelería madrileña de nuestra región ha crecido un 0,7%, que es una tendencia que está teniendo en los últimos años desde que bueno, pues hemos pues pasado esta crisis que ya se está notando esa recuperación en los bolsillos de los ciudadanos y fiel reflejo, nosotros somos un sector que enseguida pues es una referencia para el consumo, ¿no? Como el comercio. Y bueno, podemos compararlo también con las grandes regiones españolas. Tenemos Cataluña, que está creciendo o ha crecido en el 2018 un 0,4%. Tenemos Valencia un 0,6% o Andalucía un 0,2%. Sí que quiero destacar pues, la gran riqueza de la hostelería madrileña y este crecimiento que está teniendo pues, por encima de la media. Como decía, la tarta de la restauración pues, es también un reflejo de la situación que tenemos en Madrid y en España. Prácticamente pues, el 62%, algo equivalente en las cifras nacionales pues, de toda la hostelería, son bares, cafeterías, comida rápida. Realmente bueno, pues, refleja lo que es la mayoría del sector de hostelería. Un 30% es el restaurantes y un 8% serían pues, todas aquellas empresas de catering, aquellas empresas, vamos a decir, que bueno, pues, prestan servicios colectivos en comedores, hospitales, que también pertenecen a nuestro sector y que dan de comer y de beber. Las cifras económicas. Tenemos que empezar destacando, en primer lugar, el crecimiento de la facturación. En el último año, en el 2018, la hostelería de Madrid ha crecido un 5%. Y esto está por encima de la media nacional. Estamos hablando que el crecimiento en general de nuestra región pues es un crecimiento sano, vigoroso, y este crecimiento pues, se refleja en las cifras. Y somos capaces ahora mismo de facturar un 5% más que en el 2017. Y bueno, pues todo esto con una contención también de precios. Hemos revisado los precios durante el año 2018 en un 1,7%
y está en línea, de alguna manera, con la subida nacional, que ha sido de un 1,8%. Esto está hablando también de que estamos en la Comunidad de Madrid, y en Madrid particularmente, en un mercado competitivo, y ese mercado competitivo es el que bueno, se beneficia a los ciudadanos, las empresas, y al final pues conseguimos pues tener una de las hostelerías pues punteras, no solamente en España, sino también de las capitales europeas, que es con las que nos competimos. Y por último, también se está generando muchísimo empleo. En los últimos años, una de las grandes lecciones que hemos podido aprender es que la base de nuestro servicio precisamente es la atención al cliente y la formación de nuestros empleados. Ahí es donde reside, de alguna manera, la evolución que puede tener nuestros establecimientos. Y en este punto pues estamos creando más de un 4% durante el año 2018, bastante por encima de la media nacional, y eso indica pues, que estamos, de alguna manera, con un crecimiento sano, después de las fuertes inversiones que también se han realizado en los últimos 3-4 años para renovar una hostelería de Madrid que hoy se presenta pues, con mucha fuerza, mucha tendencia, una evolución constante por parte de las escuelas de hostelería, del personal, del conocimiento, y al final que marca pues, un servicio que cada vez es más valorado pues, por los ciudadanos y también por todos aquellos que nos visitan. Así que, bueno, yo sin más voy a dar palabra a Fabrizio Orlando, que es, como decía, de TripAdvisor, y seguro que nos va a explicar perfectamente qué está ocurriendo, cómo opinan los turistas de nuestra ciudad y en comparación también con otras ciudades europeas. Muchas gracias, Fabrizio. Muchas gracias, Juanjo. Buenos días a todo el mundo. Como Juanjo estuve diciendo antes, soy Fabrizio Orlando, el director de las relaciones institucionales de TripAdvisor en Europa. Y bueno, creo que sabes que de mi acento que no soy español, entonces si no comprende algo, por favor, me lo diga y puedo repetir. Y vamos a ver un poquito por qué TripAdvisor, por qué los datos de TripAdvisor son relevantes en la industria. TripAdvisor en el mundo sigue siendo el mayor actor a nivel mundial para búsquedas y la inspiración de los viajes. Como puede ver, estás por encima de los otros sitios. La cosa muy interesante cuando hemos mirado los datos españoles es que la situación es parecida en España también. TripAdvisor es la página web más utilizada por los viajeros españoles que buscan inspiración y para los viajeros internacionales que llegan a España y buscan inspiración. ¿Por qué es importante el proceso de compra de TripAdvisor? Es un proceso completo. El usuario medio de TripAdvisor inicia 40 búsquedas cada vez que quiere hacer un viaje y hace 34 visitas completas a páginas diferentes de restaurantes, de hoteles, de atracciones de cada ciudad que quiere visitar. Consume en media 182 páginas web diferentes y dedica casi 3 horas de su tiempo a investigar por el viaje. Y empieza a lo largo de 89 días, entonces 3 meses antes busca por inspiración. Creo que la cosa más interesante de esos datos es que si hacemos un respecto de TripAdvisor con otras páginas web, vamos a ver que en media es 200% más tiempo que los usuarios de TripAdvisor pasan en TripAdvisor con respecto a las otras páginas web. Y vamos ahora a ver los datos que tenemos con el turismo receptivo en la ciudad de Madrid. En esta slide podemos ver el turismo de Madrid desde enero de 2016 hasta diciembre de 2018, entonces los 3 años pasados. En verde pueden mirar las sesiones únicas de visitas que tienen como tema de búsquedas Madrid y España. La cosa más interesante es que Madrid está creciendo. Está creciendo España como destino, pero sobre todo Madrid como destino. Y Madrid, cada vez que un usuario busca algo de España, el 6% de ellos buscan atracciones, restaurantes y hoteles en Madrid. La pregunta que tenemos es, ¿quién son los países que más buscan Madrid y España como destino? Cuando hablamos de Madrid, podemos ver los Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, muchísimos países
europeos también. La cosa más interesante es que cuando miramos el crecimiento anual, podemos ver China con 207,1%, Japón 60,2%, India también abajo con 10,5%. La cosa interesante es que es un reflejo del buen trabajo que están haciendo la Oficina del Turismo, las asociaciones de Madrid en promocionar Madrid como destino, no simplemente en Europa o no en los mercados tradicionales como puede ser los Estados Unidos o la Francia, por ejemplo, Italia, pero también en destinaciones asiáticas. Es un reflejo de los turistas asiáticos que llegan a Madrid. Y si vamos a ver la fluctuación de los top 5 países que más buscan Madrid como destino en TripAdvisor, vamos a ver que es una fluctuación constante y tenemos en la Semana Santa, en verano, picos de actividad claramente de turistas que buscan Madrid, pero es muy interesante de ver que siempre es más del 6% hasta los Estados Unidos, hasta el 17% de turistas que buscan Madrid como destino. Claramente el mayor crecimiento anual es eso de Italia y de Francia, que es un crecimiento entre los top 5 muy importante porque de ya tiene datos muy altos. Y si vamos a ver la distribución de visitas por categoría, esa es la cosa más interesante por la hostelería de Madrid. En griso tenemos las visitas a página web, que es constante, hemos mirado antes. Los restaurantes, cuando vamos a compararlo con hoteles y atracciones, están buscando más visitas. Tiene un 6,8% más de peso relativo de búsquedas a restaurantes contra hoteles y atracciones. Y también si las visitas internacionales a Madrid se mantiene estable, crece un poquito hasta el 1%, la cosa más interesante es que las búsquedas a restaurantes de Madrid están creciendo más y están ganando peso relativo en estas búsquedas. Y ahora vamos a ver un poquito qué es la situación de los restaurantes de Madrid. Si vamos a ver, en TripAdvisor tenemos 10.500 restaurantes de la capital sobre el sitio, entonces muchísimos restaurantes. Y en 2018 hemos ido 71 millones de page views, de personas que han buscado diferentes páginas de restaurantes de Madrid, con un crecimiento del 2% con respecto al 2017. La cosa más interesante es que la crecida del 2006 al 2018 es de 19%, entonces es una crecida muy, muy fuerte que la pone encima de todas las capitales europeas. Si miramos el crecimiento de las otras capitales europeas que hemos considerado, París, Lisboa, Roma, Ámsterdam, es un crecimiento importante, pero no es como el crecimiento de Madrid. Esas son en las otras ciudades del estudio las diferentes page views. Tenemos Roma y París que claramente tienen más porque es un mercado un poquito más acostumbrado a las visitas, pero tenemos Madrid que está creciendo más de los otros y como hemos visto antes tiene un 6,8% más de búsquedas a restaurantes. Si vamos a ver los países que van viendo restaurantes en Madrid, antes hemos mirado los países que buscan todas las atracciones, los restaurantes, los hoteles de Madrid. Ahora vamos a ver lo que buscan los restaurantes de Madrid. Y tenemos una situación parecida con Italia, Reino Unido, Francia y sobre todo Estados Unidos, que están buscando muchísimos restaurantes de Madrid. La cosa interesante es que cuando miramos la situación a París, cuando miramos la situación a Lisboa, a Roma y claramente a Ámsterdam también, es una situación parecida con los países europeos que buscan contenido sobre los restaurantes en los otros países europeos. Una cosa muy interesante claramente con lo que consideramos en TripAdvisor son las opiniones. En 2018, más de 240.000 opiniones sobre restaurantes en TripAdvisor estaban escritas sobre los restaurantes. La cosa más interesante es que desde 2006, 770.000 reviews han escrito sobre los restaurantes de TripAdvisor. Hemos intentado un poquito de comprender cómo los usuarios van a quitar reviews en los restaurantes. Hemos mirado que los restaurantes, claramente, los restaurantes tradicionales, coleccionan la gran mayoría de opiniones en Madrid, que es un reflejo de lo que Juanjo decía antes. Vamos a ver también la distribución de búsquedas por tipo de cocina. Cuando miramos los viajeros internacionales y los viajeros españoles, lo que buscan en la ciudad de Madrid cuando miran a la página web de restaurantes,
van a buscar la cocina mediterránea con 25, hasta casi el 25%, la cocina española, italiana, japonesa. La cosa interesante es que esas 4 cocinas hagan como 54%, entonces la gran mayoría de las búsquedas de restaurantes son sobre esas cocinas y después Rafa va a decir un poquito más sobre estas tipologías de cocinas. Y cuando vamos a ver la puntuación media anual, creo que es la cosa más importante de los usuarios de TripAdvisor, vamos a ver que tenemos un crecimiento constante del 2006 al 2018. Su TripAdvisor la puntuación es sur 5, entonces en 2006 tenemos una buena puntuación de 4,15, pero es una puntuación que mejora anualmente, esa es la cosa más interesante. Y tenemos un crecimiento 2017-2018 de los 0,7% y un crecimiento total del 2006 hasta el 2018 de los 0,5%, que es un crecimiento que no es fácil hacer cuando la puntuación es alta como la de los restaurantes de Madrid. Cuando vamos a poner Madrid con respecto a las otras ciudades españolas, vamos a ver que otros destinos turísticos como Santiago, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao tienen una buena puntuación. Pero la cosa más interesante cuando vamos a ver el crecimiento anual es el crecimiento anual de Madrid con 0,7%, es el más alto del 2017 al 2018. Ancora una vez es el reflejo del buen trabajo que las oficinas del turismo, las asociaciones de Madrid están haciendo por eso. Y cuando vamos a ver la crecida desde el 2006, vamos a ver que después de Barcelona, Madrid con el 0,5 es la segunda ciudad española que tiene el crecimiento más alto. Hemos intentado de comprender también la puntuación por mercado, de dónde son las personas, los usuarios de TripAdvisor que quedan las mejor puntuación a los restaurantes de Madrid. Y tiene una presencia muy fuerte de países latinoamericanos y americanos en general, con Colombia, Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Chile. La cosa interesante es que países como Colombia e Israel ponen la puntuación de los restaurantes de Madrid muy por encima de la media, que era 4,20. Y para mí, que no soy español, una cosa interesante fue también la puntuación de los viajeros, los usuarios españoles de los restaurantes de Madrid, que es un 3,92, que es 0,28 menos de la media de Madrid. Y queremos hacer también una comparación con los restaurantes de Madrid, con los restaurantes de las ciudades europeas en general. Y la cosa más interesante, ancora una vez, no es soltanto que Madrid tiene una puntuación muy alta, con 4,20, pero también el crecimiento, que es el segundo más alto después de Roma. Y cuando vamos a ver el crecimiento desde el 2006 hasta el 2018, es el más alto, con 0,5%. Ancora una vez, el reflejo del facto que los viajeros internacionales llegan a Madrid, buscan contenido de restaurantes de Madrid y son satisfechos del servicio y de la comida que hayan en los restaurantes. Y eso es un reflejo, ancora una vez, del crecimiento de la ciudad de Madrid. Bueno, muchas gracias. Y ahora Rafa, del Tenedor. Sí, ¿se me oye? Sí, gracias Fabrizio. Bueno, gracias a todos por estar aquí hoy. Ahora, como decían antes, lo que vamos a presentar es un poco los datos que tienen que ver con reservas, con volumen de reservas, con crecimiento, con digitalización del sector de la restauración en Madrid, comparándolo también con otras ciudades. Solo para contextualizar un poco y muy rápido, el Tenedor, para quien no lo conozca, es la web app líder de reservas en Europa. Ahora mismo contamos con más de 50.000 restaurantes y esto nos da, como decía muy bien Juanjo, un muestreo, una serie de datos que nos permiten hacer una radiografía de cómo están las zonas, cómo están las ciudades y en este caso Madrid en cuanto a todo lo que tiene que ver con volumen de reservas online, digitalización, etcétera. Sin más, la primera pregunta que queremos responder es ¿qué busca el consumidor local en Madrid? El consumidor local en Madrid lo que está buscando es, sobre todo lo que más reserva, es un ticket medio que está muy cerca de los 25 euros y, tal y como decía Fabrizio antes, coincidimos también en la tipología de comida que suele reservar. Como siempre, la mediterránea, italiana,
siempre ganan por goleada y es muy curioso también la japonesa. La japonesa siempre aparece como una de las tipologías preferidas por los madrileños a la hora de reservar, independientemente de la época del año en la que miremos la muestra de datos, ¿no? Sin sorpresas, los servicios más reservados el sábado por la noche. A partir de aquí, lo que hemos querido ver es un poco cuáles son los usos y costumbres del madrileño a la hora de reservar. Lo que vemos es que no hay mucha anticipación, es decir, la mayoría de las reservas se realizan siempre entre 24 y 2 horas antes. Siempre hablamos de reservas online, es decir, esto lo que hace es dar mucha importancia y poner de relieve lo importante que es tener todos los canales online abiertos para que en cualquier momento mi restaurante pueda estar reservable. El 60% de los usuarios deja una opinión y el 75%, por los datos que tenemos, las consulta antes de elegir un restaurante u otro. Esto al final lo que nos dice la lectura que sacamos es que el usuario online no lo es únicamente porque reserve online. El usuario online lo es 360, lo es antes de decidir a qué restaurante ir y lo sigue siendo después. Esto lo que hace es ponernos en una nueva casuística en la que los restaurantes madrileños, ahora lo veremos, están trabajando mucho para poder adaptarse a los tiempos de la digitalización, ¿no? Otro dato que tenemos que es importante es que el 80% de las reservas que ya se generan vienen a través del teléfono móvil. Lo mobile, tampoco hay sorpresas, es presente, es futuro y así se ve también en los datos que tenemos. Solo como apunte, las opiniones, lo que opinan otros clientes que son igual que yo sobre los restaurantes a los que yo quiero ir, supone el segundo factor más importante a la hora de decidir a qué restaurante voy. Es decir, determina sin duda la decisión de compra. Pero ¿en qué punto se encuentra ahora mismo la digitalización en Madrid? De los restaurantes que tenemos, que ya han dado el paso a lo digital, es decir, que tienen todos sus canales abiertos y utilizan un libro de reservas digital para trabajar, de todas sus reservas, el 40% ya vienen por estos canales. El 90% de estos cuenta con perfiles en redes sociales y el 45% con una web propia. Y esto, al final, la digitalización de este tipo de cosas deriva en la digitalización indirecta de otras. Es decir, cada vez más los restaurantes necesitan en su staff, necesitan como empleados a gente que tenga conocimientos en redes sociales, que tenga conocimientos en marketing. No estamos hablando de expertos ni doctores, pero obviamente que tengan ciertos conocimientos que puedan hacer que la experiencia del cliente pueda ser buena en cualquier momento, ¿no? Tal y como hablaba Juanjo antes, las escuelas de restauración ya se han puesto las pilas con esto. Las escuelas de restauración, las principales de Madrid, no solo de Madrid, sino de todo el país, ya incluyen en sus planes lectivos asignaturas, seminarios propios que tienen que ver con digitalizar todo lo que es el restaurante en sí, ¿no? Pero el mercado en Madrid, entrando un poquito más en profundidad, ¿cómo está? Las reservas online en Madrid crecieron el año pasado con respecto al año 2017 un 15%. Este dato es bueno, pero es mucho más relevante si lo comparamos con el crecimiento del año anterior, puesto que fue de un 11%. Al final son 4 puntos más que lo que hacen lo que pone en relieve es que los usos y costumbres, el uso y costumbre de reservar online cada vez se va acentuando más. No tenemos obviamente los datos futuros, pero esperamos, deseamos y creemos que se continuarán subiendo. Por los datos que tenemos nos hemos dado cuenta de que el número de usuarios que tenemos no ha aumentado al mismo ritmo que el número de reservas online que se hacen. Al final esto lo que nos dice es que el usuario online reserva más, cada vez reserva más, su recurrencia es más alta. Otro dato importante, los días al final que más se reservan durante el año, esto cualquier hostelero seguramente lo sepa, pero lo ponemos también de manifiesto, es que los días más importantes del año en número de reservas son San Valentín, el Día de la Madre y el Día de Padre. Es donde vemos los verdaderos picos. Hemos querido entonces comparar Madrid con el resto de ciudades o principales capitales españolas. Y lo que vemos es que con mucho Madrid es el que aglutina el mayor número de reservas online, llegando a ser un 47% del total del país. Al final esto lo que te hace es ver un poco la temperatura en cuanto a la digitalización de la capital con respecto al resto de ciudades españolas. Para nosotros, sin duda, es un dato muy relevante. ¿En qué punto se encuentra la digitalización del sector? Y con esto lo que medimos es cuántos restaurantes había y cuántos hay ahora que han dado este salto a lo digital, ¿no? Bueno, ha aumentado un 10%. Está muy en la media del resto de capitales importantes. Si vemos Valencia, que el porcentaje es un poquito más alta, tiene que ver sobre todo por cuál es el punto de partida, ¿no? De dónde viene. En Madrid la digitalización llegó mucho antes.
que hemos querido hacer un poquito más micro, no hablar solo de Madrid, poder ir un poco más por barrios. Y lo que vemos es que el barrio Universidad se lleva sobre todo el máximo número de restaurantes que comparativamente con el año anterior se han digitalizado, llegando al 22%, que son prácticamente 10 puntos más que el que le sigue justo después, que es la zona centro. Y siguiendo con los barrios, pero yéndonos a volumen de reservas, no a restaurantes que han decidido digitalizarse, lo que vemos es que el centro es el que se lleva la mayor parte del pastel. Obviamente aquí es donde se aglutina muchísimo más el número de reservas online. Y como dato importante es que solo 5 barrios de Madrid se llevan prácticamente la mitad de todas las reservas online que, recordemos, los madrileños hacen en la ciudad. El barrio Centro, muy seguido por el barrio Salamanca o Malasaña, que están en un 10%. Si podemos comparar las reservas que se hacen de público local versus público turista, y lo que vemos es que es muy estable a lo largo del año. En la diapositiva, en la slide que veis detrás, no están los meses, pero en la primera casilla pertenece a enero y como veréis hay 12, luego son los 12 meses del año. Entonces, vemos que está en torno al 14% el número de reservas que hace el público turista versus el público nacional, pero lo que sí que vemos es que en agosto este peso sube. No nos podemos llevar a engaño, no es que vengan más turistas, es que el público local se va de Madrid. Por lo tanto, las reservas que tienen que ver con el público local en agosto descienden en comparación con las de público turista. Aún así, un 14% de media, más o menos a lo largo de todo el año. Entonces, hemos querido también, por los datos que tenemos en cuanto a nuestro sistema de rating y de opiniones, ver un poco cómo valora el usuario la hostelería, la restauración en Madrid. Y lo que vemos, y es muy importante, es que la nota media de los restaurantes en Madrid es de un 8,6. El rating del tenedor es sobre 10, por lo tanto un 8,6 es sin duda una buena nota. Las tipologías de comida mejor valoradas, sin sorpresas y muy alineado con las más demandadas, 8,7 para cocina de mercado, 8,4 para mediterránea y 8,7 para japonés. En cuanto a los datos que no son nuestros, pero sí que los tenemos, 23 estrellas Michelin, lo cual sin duda es un premio, es una gran muestra de la calidad de la gastronomía de la ciudad. Por otra parte, en el ranking que sacamos anualmente en el tenedor, 13 de los 100 restaurantes que según nuestros usuarios son los mejores de España pertenecen a Madrid, es decir, el 13%. La verdad es que es un porcentaje alto y es un porcentaje que está muy alineado con el resto de datos. Haciendo un poquito de comparativa internacional también, lo que queríamos comparar era la evolución de reservas online de la ciudad de Madrid de un año contra otro con respecto a otras ciudades. Y sin duda, el dato más significativo es que es la única ciudad en la que la reserva online crece con respecto a la comparativa del año anterior. Al final lo que decíamos es, queda patente cuál es el uso y costumbre del usuario del comensal madrileño, cómo decide o cómo va a decidir, cómo está decidiendo las reservas, que es sobre todo por canales online. Viendo un poco cuánto se gasta, cuál es el ticket medio, antes hablábamos de 25 euros de ticket medio, efectivamente estamos muy cerquita, y nos damos cuenta de que el ticket medio no ha variado mucho en los últimos 2 años. Comparándolo con otras ciudades, lo que vemos es que tiene mucho que ver el ticket medio de Madrid en comparación con el de París o con el de Lisboa, con un poco cuál es el coste de la vida, ¿no?, en cada una de las ciudades. Como vemos, 24, 28 euros, casi 29 en París y 22 en Lisboa. Y este dato es de los más interesantes que, desde mi punto de vista, podemos mostrar. Estamos hablando de la edad media del comensal. La edad media del comensal en Madrid es de 42 años. Esto nos aleja un poco de la idea de que el usuario online, el que reserva online, es un usuario joven, con poco poder adquisitivo. Podemos decir que el reservar online, el hacer este tipo de reserva, el consumidor madrileño abarca ya todas las franjas de edad. Y como dato muy importante es que el 10% de los usuarios que reservan en el tenedor tienen más de 50 años. Ya no hablamos de nativos digitales, hablamos de, como digo, todas las franjas de edad. El tipo de comida más reservada, al final al madrileño le gusta reservar sobre todo para ir en familia. En París es más con amigos, en Roma más con amigos, en Lisboa más en familia. Al final es tiene que ver un poco con la cultura, ¿no?, de cada ciudad. Al final son datos interesantes que al hostelero le pueden servir para tomar decisiones en su día a día.
La media de comensales por reserva en Madrid es de 3,09, es de 3 personas, un dato que se ve aumentado, obviamente, cuando se acercan épocas navideñas en las que las cenas de grupos, cenas de empresa, son mucho más numerosas. Y bueno, el tipo de cocina más reservada, hemos dicho antes ya, mercado, mediterránea, japonesa, pero comparándolo con otras ciudades vemos que va un poco alineado. Pero sobre todo lo más importante es que al final, da igual donde estés, el tipo de tipología de comida más reservada es siempre la autóctona, a excepción de Ámsterdam, donde la cocina internacional era más reservada. En el resto de ciudades vemos como en Roma es la mediterránea, en París es la francesa, en Lisboa la portuguesa y en Madrid, por supuesto, también la mediterránea. La antelación a la hora de hacer reservas, veíamos que decíamos al principio entre 24 y 2 horas antes. Sin duda, por un tema cultural, en Ámsterdam la antelación, la previsión es mucho mayor, pero sí que es verdad que en ciudades como la nuestra, en ciudades como Madrid, nos damos cuenta de que improvisamos un poquito más, no tenemos tanta antelación a la hora de reservar. Por eso es importante, como decía, el poder estar siempre reservable 24 horas, 7 días a la semana, para al final nuestros clientes, que son los clientes de Madrid. Y ya para finalizar, queríamos ver un poco qué es lo que viene ahora, ¿no? Sacamos un estudio hace poquito en el que nos dimos cuenta de que lo más importante para el 2019 es la búsqueda de emociones sensoriales. La gente ya no va al restaurante a alimentarse, la gente va a vivir una experiencia. Lo que ocurre desde que entra por la puerta hasta que sale es y va a ser muy importante durante este año 2019. El uso de la tecnología, sin duda, está en ascenso, ya no solo con el libro de reservas o con tener todos los canales online abiertos, como pasa con el tenedor, sino con la digitalización de puertas hacia adentro completa, con el back office, con el front office, con todo lo que ocurre dentro del restaurante. Viene lo healthy, está lo healthy, pero viene todavía más, al extremo, libre de lactosa, libre de, en fin, todo este tipo de alérgenos que ahora sabéis que es súper importante siempre preguntar antes de cada reserva o de cada comida o de cada cena. Al final, lo que decíamos, menos comida, más experiencia, todo se valora, es todo muy importante y, por último, los consumidores deben estar cada vez más y mejor informados. Hay muchísimas empresas, muchísimas startups que ya se dedican a ver cómo traquear cuál es el recorrido del alimento desde que sale del campo, desde que sale de donde tenga que salir, hasta mi plato. Esta información transversal, cada vez el usuario la demanda más, la valora más, sobre todo, y por lo tanto es algo que los restauradores hay que estar muy alerta y hay que tenerlo siempre incorporado en nuestro negocio porque es muy importante. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Fabrizio. Bueno, la verdad es que se han dado muchísimos datos que posicionan a nuestra ciudad en un contexto global. Por eso, precisamente, queríamos acercarnos a ver qué está pasando en Europa, qué está pasando en el resto de capitales de ciudades españolas. Y realmente, bueno, pues hemos visto que se valora tanto por los usuarios de TripAdvisor como por los usuarios del tenedor, con un 4,2 y un 8,6% la ciudad de Madrid. Como un todo, hemos visto que hay 13 restaurantes de entre los mejor valorados, de los 100 mejor valorados en el tenedor. Hemos visto que hay, bueno, pues conocemos que hay 23 estrellas Michelin. Todo eso habla de la salud de la hostelería madrileña. Se han dado muchísimos datos, como esta comparecencia es en formato rueda de prensa y hay muchísimos medios. Vamos a pasar a atender todas vuestras preguntas. Por favor, primero la de los medios, luego ya cerraremos la rueda de prensa porque me imagino que los medios tendrán que irse a sus centros de comunicación para reportar los datos. Así que si tienen alguna pregunta, estamos encantados de resolverlas. Gracias. Hola, buenas. Para la cadena COPE, ¿sabéis si os ha afectado en toda la hostelería Madrid Central? Bueno, nuestros datos es que sí, efectivamente nos ha afectado. Se trata de un cambio social muy grande, trascendente para los 3.000 establecimientos de hostelería que hay ahora mismo en el centro de Madrid. Se ha hecho además en un momento que para nosotros no era el correcto, porque hacerlo en plenas Navidades es un momento muy importante para el consumo de los madrileños, para el turista.
Y, pero pues estamos en cierta medida condicionados un poco por la agenda política. Nosotros tenemos nuestro compromiso con la hostelería de Madrid, con nuestros asociados. Estamos, como sabéis, a través de la plataforma de afectados, dialogando con el ayuntamiento para introducir mejoras y eso es, de alguna manera, pues, nuestro compromiso. Vamos a ver si todas estas mejoras, tras 2 reuniones con la alcaldesa, pues, se terminan consiguiendo. Muchas gracias. Para Radio Nacional, en esta misma línea, tenemos una huelga de taxis que empieza la 3ª semana. ¿Estáis viendo que os está afectando de alguna manera? Bueno, realmente todo lo que es la ciudad de Madrid es una ciudad con una accesibilidad, con una muy buena accesibilidad, tanto medios de comunicación, transporte, diversos medios de movilidad, coches, en fin, de alquiler. Realmente creo que los temores que podíamos tener a este impacto finalmente han sido menores de lo que nos temíamos. La ciudad de Madrid está evolucionando de una manera positiva y en ese sentido, aunque también supone un trastorno para todos los ciudadanos, pero nuestra lectura realmente no es tan negativa tras ya casi 15 días de huelga por parte del sector del taxi, que realmente pues es un sector también muy importante para nuestras empresas y se tendrá que solucionar. Es un problema social que se debe solucionar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo sí que tengo preguntas. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Sí. Sí. Para Europa Press, según ha contado, el caso de Madrid Central sí que les ha afectado de alguna manera. No sé si nos podría dar algún dato, pero no el de la huelga de taxis. Como ambos suponen que la gente no puede llegar al restaurante en coche, no sé qué diferencia hay entre que no les afecte la huelga de taxis y sí Madrid Central. Bueno, ahora mismo estamos hablando que sí que disponemos datos de las Navidades. Lógicamente es muy reciente esta huelga, muchas veces es complicado tener datos. Nosotros hemos fijado lo que es el impacto en general en el comercio y en la hostelería a través de la plataforma en un impacto en torno a un 14,5% de bajada de ventas en estas campañas de Navidad. Estamos siguiendo lo que es el impacto, pero quizás pues haya sido mayor en el comercio que en la hostelería. En la hostelería pues ha podido estar rondando el impacto en torno a un 9, un 10% según los datos que manejamos. Esperamos que de alguna manera hay una serie de componentes que dan una explicación a su pregunta con respecto a el mensaje que se haya podido lanzar a la ciudadanía y que esto también nos preocupa sobre no solamente pues la limitación de acceso, sino pues los problemas que puede haber con una zona tan importante como el centro de Madrid. Este mensaje nosotros hablamos siempre en positivo y es que quizás es el que está explicando un poco pues esos cambios de tendencia, pero en cualquier caso nos seguimos muy atentos. Creo que vamos a tener datos a lo largo de este mes para poder evaluar y sobre todo lo que esperamos es que haya una resolución de este conflicto por el bien y la salud de nuestras empresas y de los ciudadanos madrileños. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no sé qué podemos destacar realmente. ¿Cómo veis la hostelería de Madrid en los próximos años? Está claro que el cliente va hacia una mayor digitalización. Eso nos aporta muchísimos datos a nivel global. Las nuevas generaciones, la generación X, todas estas generaciones, la generación Z, son nativos, ¿no? Como decíais, nativos digitales. ¿Cómo veis esa evolución que también se enmarca dentro de una evolución global? O sea, las ciudades
europeas realmente, por lo que hemos visto, tampoco tienen tanta diferencia, ¿no? Buscan la cocina local, hay elementos como la cocina japonesa que sí que nos da que somos pues ya una urbe, una gran urbe, pero ¿cómo veis esa evolución en los próximos años? Bueno, a ver, la evolución ya se está dando, ya se venía dando. Lo que vemos es que cada vez se da en un porcentaje mayor. Como veíamos, las reservas online crecieron un 11% en comparativa al año anterior, 15% este año. Es fácil vislumbrar una tendencia. Por otra parte, el número de restaurantes que al final dan el paso de digitalizarse, no solo, como decía, con un libro de reservas digital en lugar de su libro de papel, con canales online abiertos que te dan la oportunidad de tener reservas con confirmación automática en tiempo real, 24 horas, 7 días a la semana. No, es que hay una digitalización interna que tiene que ver con cómo trato con los proveedores, cómo gestiono mis cobros, etcétera, etcétera. Esto ya llegó para quedarse, ya se ha quedado y va a seguir, sin duda, evolucionando muchísimo. Al final, lo que evoluciona no es el sector, es el mercado. Y el uso y costumbre del usuario va a determinar el uso y costumbre también del proveedor, de alguna manera, de sus servicios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es imparable y que vamos a ver los porcentajes muchísimo mayores en el futuro. ¿Cómo veis el posicionamiento de Madrid con respecto a las ciudades españolas y a las ciudades europeas? Nos están calificando bien, o sea, tanto internamente el ciudadano madrileño como el turista que nos visita, estamos hablando de un 4,20, es muy alto, un 4,20 sobre 5, pero bueno, hay otras ciudades que están mejor puntuadas que nosotros, el caso de Ámsterdam, hemos dicho, el caso de Lisboa. El ticket medio, ¿cómo funciona ese ticket medio? Estamos hablando que Madrid está en torno a 24 euros, Lisboa está en 22, en cambio París está en 28, 29. ¿Cómo veis esta tendencia? ¿Qué elementos pues pueden de alguna manera mejorar lo que es la oferta de Madrid? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Creo que la cosa más importante es que Madrid es la ciudad española y una de las ciudades europeas que está mejorando más la puntuación que tiene su TripAdvisor. Como dijiste, es un 4,20, entonces no es fácil de mejorar. Pero lo que hemos mirado en los datos es que es un crecimiento constante. Claramente ciudades como París, como Roma, tienen un poquito más turistas, son ciudades un poquito más acostumbradas también al uso del TripAdvisor, entonces hemos mirado más page views, visitas a páginas de restaurantes, pero una de las primeras slides decía que el peso relativo de los restaurantes en Madrid como búsquedas está creciendo del 6,8%. Entonces los usuarios españoles e internacionales que buscan España como destino y Madrid como destino son siempre más interesados a los restaurantes de la ciudad. Y es muy importante ver que el crecimiento de las búsquedas de restaurantes de Madrid se va como el mismo con la nota, con la puntuación de los restaurantes de Madrid. Entonces, lo que hemos mirado no es soltanto que tienen más usuarios que buscan restaurantes en Madrid, pero tiene más usuarios que son contentos de los restaurantes en Madrid, porque cuando crece el número de los usuarios y de la review, claramente es difícil de hacer crecer también el número, la puntuación media. Pero Madrid es una ciudad, una de las pocas ciudades europeas y españolas que en ese momento es capaz de crecer el nombre de los usuarios, de las page views y también la puntuación media. Es muy interesante porque la mayoría de las búsquedas que hacen los turistas en Madrid son de restaurantes. Bueno, la mayoría son hoteles. ¿Cómo la mayoría son de hoteles porque es un sector un poquito más consolidado su TripAdvisor como búsquedas. Los restaurantes, especialmente por los turistas, es un poquito diferente. Ahora, como decía Rafa, antes tiene el móvil, muchísima gente sin saber dónde quieres ir a comer, dice voy a buscar un restaurante en Madrid. Es una cosa un poquito diferente cuando la vamos a hacer con respecto al 2012, 13, 14, por ejemplo. Ahora muchísima gente usa el móvil para reservar, para buscar qué restaurantes ir. Entonces creo que la cosa importante es que el peso relativo de los restaurantes está creciendo, la búsqueda de hoteles está decreciendo un poquito y la de los restaurantes está creciendo. Entonces creo que es una tendencia que nos vamos a ver el año próximo, en 2 años, en 5 años también, porque una de las razones principales es claramente el uso del móvil. Los tipos de cocina. Vemos que vamos parejos con otras
ciudades europeas e incluso españolas. ¿Cómo valoráis? Hay un elemento ahí que aparece que es la cocina japonesa dentro de la Mediterránea. ¿Cómo veis las tendencias de consumo en los próximos años? Las tendencias de consumo en cuanto a la tipología de cocina, la verdad es que suelen ser bastante estables en cuanto a esto. Siempre suelen destacar Mediterránea, hablamos de lo que es Madrid en concreto, Mediterránea, de mercado, etcétera, muy basada en un buen producto. Y la japonesa sí que es verdad que es esa cocina exótica que siempre se cuela en todos los rankings, ¿no? Si miráramos un poquito más abajo, lo que pasa es que tampoco podemos bajar mucho, vemos que la tailandesa también es una de las más buscadas ahora mismo en todo lo que tiene que ver con lo online. En definitiva, comparándolo con otras ciudades, lo que hemos visto es que el usuario local busca sobre todo la tipología de cocina local, en su mayor parte, para salir a cenar o comer, ¿no? Por lo tanto, también coincide con que es la mayor oferta de restaurantes que hay. Todo tiene una razón, ¿no? La mayoría de los restaurantes que hay en Madrid, pues al final son de cocina mediterránea, de cocina local, por lo tanto, también es la cocina más reservada, pero al final el usuario no se cansa de reservar en la cocina que es de su tierra, en la que conoce receta, conoce producto y puede evaluar de una manera mucho más objetiva, a lo mejor, qué le ha parecido la experiencia. Bueno, pues... hay una pregunta. Muy bien. Hola, no es una pregunta, quería decir una opinión que tengo, un temor. Y es, yo tengo un restaurante pequeño, de los que rondan los 20 euros por comensal. Muy bien. Y llevo 2 años. Y agradezco al Tenedor y a TripAdvisor la visibilidad que me han dado, que en 2 años me han prestado esa visibilidad que la gente me encuentra con facilidad. Pero a la vez, el Tenedor se lleva un dinero de esos clientes, que es un porcentaje, pues si son 2 euros por cada 20 euros, es un 10%. Y el temor que estoy teniendo es que llegue un momento en que todos los clientes vengan por el Tenedor y dependa del Tenedor, y el Tenedor me fagocite en el sentido de que dependa de él y ahora son 2 euros y luego decida él el precio que se lleva para cada comensal y no tenga otra opción más que depender del Tenedor. Y eso es un temor que tengo y que quería ver si la gente lo comparte o cómo lo manejan. Sí, gracias por tu opinión o pregunta, que son las dos. La comisión del Tenedor es una media de 2 euros por comensal, que viene a ser más o menos en términos de ROI, que para quien no lo sepa es el retorno de la inversión, es decir, yo por cada euro que me gasto en una campaña que me haga atraer clientes, ¿cuánto facturo? En un ticket medio de 20 euros puede ser, y estoy haciendo muy malos cálculos, un 1.200% de ROI. Es decir, no hay una campaña de marketing, creo, más rentable, y como encima es a éxito, que si no te llevo a nadie, no te cobro nada, no hay posibilidad de que salga ROI negativo. Pero vamos a lo que interesa. Yo lo que te recomendaría es que utilizaras el Tenedor al 100%. ¿Cómo? Tú ahora lo que estás consiguiendo es una base de datos de clientes que se está almacenando en tu base de datos gracias al libro de reservas del Tenedor, que es de tu propiedad para tu uso y que puedes utilizar de manera propia para fidelizarlos, para hacer que vuelvan. Al final de lo que se trata es de tener todos tus canales online abiertos. El Tenedor te provee de manera gratuita de un motor de reservas en tu página web y en tus redes sociales para que puedas utilizar tus propios canales para captar clientes sin coste. El Tenedor es uno más. El botón de reservas, que además ponemos en TripAdvisor, es uno más. Lo que se trata es de que veas cuál es tu estrategia de captación de clientes con una visión 360 y de esta manera poder aprovecharte de todos los canales que lo digital pone a tu disposición. Es lo que yo te recomendaría y lo que he recomendado siempre a los clientes del Tenedor. Bueno, ¿qué os podemos decir, ¿no?, desde la asociación? Realmente es un temor compartido. Pero siempre hemos tenido tanto los vales de comida por un lado, que se han llevado una parte, ¿no?, o nos han aportado, pero también nos han aportado clientes, porque muchas empresas han dedicado fondos a la comercialización, que al final suponen ingresos, suponen atraer clientes que consumen en nuestros establecimientos. Tenemos las empresas de reparto. Las empresas de reparto, los que estamos funcionando con empresas de reparto, sabemos que se están llevando entre un 20 y un 30% de margen de alguna manera del precio de venta. Estamos hablando de pues que hay muchos, de alguna manera, empresas que están participando de nuestro negocio, pero que nos están impulsando también. Esa es un poco la lectura. La lectura es muy positiva en el sentido de que
estamos impulsando el consumo social y estamos teniendo, de alguna manera, una visibilidad que anteriormente no teníamos. O sea, antes, hace, bueno, pues 10 años, no más, quizás, para sacar adelante un restaurante teníamos que hacer inversiones en publicidad, se estaba diciendo, teníamos que, de alguna manera, funcionar, hacerlo muy bien en el boca a boca, pero no teníamos, de alguna manera, estas plataformas que nos proyectaban hacia un cliente que es diferente. Nosotros pensamos que hay que utilizar de una manera proactiva todas estas herramientas que efectivamente, de alguna manera, han venido para quedarse y que eso lo que hace es impulsar nuestros negocios ante un cliente que cambia, pero un cliente que busca y un cliente. El valor, el retorno del valor, cada uno lo juzgará en sus establecimientos, pero realmente lo que sí que está claro es que nuestro cliente cada vez va a reservar más por estas plataformas y va a utilizar nuestros servicios que realmente nos generan oportunidades de vender a domicilio. Ahora mismo lo que estamos hablando es de que, bueno, nuestra hostelería, nuestros establecimientos también tienen que crecer en la venta, en el consumo de los hogares, y eso es de lo que estamos hablando. Y la competencia nos va a venir por muchos lados, ya la tenemos prácticamente con los supermercados. Todo está, de alguna manera, este mundo cambiante, lo que tenemos que hacer es leerlo de una manera positiva, saber que estamos invirtiendo en marketing, pero este futuro ya es presente y lo tenemos para afrontarlo y para generar las oportunidades que nos da. Entonces, miedo a ninguno, lo que hay que utilizar es todos los canales posibles para sacar adelante nuestras empresas, que es al final nuestra gran preocupación. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Es para la asociación. Y me ha venido a la cabeza cuando he visto la última transparencia de Rafa, que me parece interesantísima. Me gustaría volver a ver si fuera posible. Pero yo he recordado ahí algunos aspectos que tienen mucho que ver con lo que se está moviendo en la Unión Europea en relación a la economía circular, ¿no? Concretamente sabemos que el 30% de los alimentos que se producen en España aparecen en la basura, o sea, no llegan a consumirse. Y de ese 30%, el 17% se generan en los establecimientos de restauración. En las casas el 50%, mucho más. Entonces, he visto que el consumidor está preocupado por entender y conocer el origen de los alimentos. Esto me recuerda quizá que la gente empieza a preocuparse por la huella de carbono y hídrica de los alimentos, que queremos tener alimentos de calidad y menos cantidad. O sea, hay muchos aspectos donde ya el consumidor lo tiene muy claro o esa tendencia. Yo no sé si desde el punto de vista del tenedor habéis pensado en introducir algún parámetro más a la hora de calificar los establecimientos y, sobre todo, a la asociación, qué estáis haciendo, qué están haciendo en la asociación para reducir este despilfarro tan enorme de alimentos, que al final un kilogramo de alimento que va a la basura, el alimento orgánico que se produce en un restaurante, procesarlo en Valdemín Gómez cuesta pues 1.000 o 1.500 euros la tonelada, además de lo que cuesta haberlo tirado y haberlo producido, por favor. Bueno, pues realmente estamos avanzando socialmente, toda la sociedad en general y los empresarios de hostelería también. Realmente ahora mismo estamos dentro de una estrategia que es el Pacto de Milán. Esa estrategia es una estrategia que une a todas las ciudades europeas, hay ya creo que más de 13 ciudades, en hacer estrategias comunes en el ámbito municipal, que es donde, como bien decía, se generan todos estos residuos para gestionarlos de la mejor manera posible. Nosotros nos sumamos, pero lo que sí que hay que conocer es que hay muchísimas establecimientos de hostelería que diariamente donan cantidades de comida a comedores sociales, bancos de alimentos, personas sin recursos. No lo sabríamos cuantificar realmente, hay que cuantificarlo, pero si pudiéramos tener ese dato, nos daríamos cuenta de la gran aportación social que desde la hostelería se está realizando a las instituciones sociales.
es la forma en que la hostelería realmente devuelve a la sociedad todo lo que la sociedad le aporta. Y en esta estrategia están surgiendo muchísimas plataformas. El otro día conocí una que efectivamente bueno, pues distribuyen toda esta comida y ayudan a que efectivamente el desperdicio alimentario sea lo menor posible. Desde luego, quien gestionamos establecimientos conocemos que de alguna manera nuestro objetivo es que el desperdicio sea cero. Efectivamente es imposible porque siempre jugamos con producciones, expectativas, siempre hay un cliente que va a venir y que espera lo mejor de nosotros, pero entre, de alguna manera, el camino que estamos recorriendo las empresas para ser más eficientes en lo que es la gestión del stock y la producción de nuestros establecimientos, las nuevas tecnologías que ya están poniendo a disposición del consumidor, bueno, pues diferentes accesos a todo este excedente alimentario y esa estrategia que tienen que poner en marcha las instituciones municipales y que efectivamente se está poniendo para reducir el excedente alimentario, bueno, pues creo que será una solución que desde el futuro pues, debemos afrontar entre todos. Gracias. Y en lo que respecta al tenedor, sí que es verdad que vemos un aumento de restaurantes que tienen que ver con lo healthy, restaurantes vegetarianos, y los vegetarianos en concreto los tenemos tagueados. Se pueden hacer búsquedas al respecto para estos restaurantes. Y también, bueno, decir como dato que la reserva ayuda a controlar la merma mucho más de lo que la gente de paso, por ejemplo, donde no controlas tanto la demanda, te puede ayudar. En este aspecto es todo lo que te podría decir. ¿Sí? Hola, muy buenas. No sé exactamente quién me puede contestar, pero bueno, mi pregunta es relacionada con un problema que creo que es bastante genérico y es el tema de los no-shows. Nosotros tenemos, pues como creo que la gran mayoría de los restaurantes, pues a través del tenedor se envían un mensaje de recuerdo. Solemos llamar a los clientes que muchas veces nos confirman y dicen sí, estaremos así, iremos. Pero luego la realidad es que, al menos en mi caso personal, los porcentajes yo creo que son demasiado elevados, ¿no? Mi pregunta iba sobre todo por una de las cosas que alguna vez hablando con el asesor del tenedor me comentaba, era el tema de a lo mejor cobrar un porcentaje a la hora de hacer la reserva para garantizar la reserva. Entonces, yo la verdad es que mi sensación es que con grupos eso sí que funciona y hay una aceptación global cuando hay un grupo que son 30 personas que haya que pagar un X% por ello, pero para una mesa de 2 o de 4, la gente yo creo que no está muy ahí en el tema de pues vamos a pagar 15 euros o 20 euros o 30 euros, ¿no? Entonces, mi pregunta iba por ¿cómo ves la evolución? ¿Es algo que en la sociedad, en el mundo actual, los hoteles sí que se hace, te dejan la tarjeta Visa y la gente lo ve bien, pero en el restaurante no lo ve bien? Entonces, ¿veis algún tipo de evolución en ese sentido a la hora de las mesas más pequeñas, sobre todo? Y si ese mismo comportamiento en otros países se está evolucionando o no. ¿Es un problema que se asume o en Francia están poniendo más el tema del reservar por anticipado, etcétera? Si es algo local, si es general, si hay una tendencia, etcétera. Muy bien. Gracias por tu pregunta. El no-show es algo que ha existido toda la vida, lo que pasa es que ahora lo podemos medir con mucha más certeza. Precisamente, hace poco tuvimos una ponencia muy buena por parte de mi compañero Darío Méndez, fundador de la empresa, en Madrid Fusión, sobre este tema concreto, en el que dijo una frase que es muy buena, que es el no asistir y no cumplir con tu reserva puede hacer que desaparezca tu restaurante favorito. Me parece que es un mensaje muy bueno para concienciar al consumidor de lo importante que es que no que se presenten, si no pueden ir, que cancelen con la anticipación suficiente, ¿no? En cuanto a lo que comentas, ahora mismo estamos en un 3% de no-show en España, por los datos que nosotros tenemos. No solo vemos una evolución positiva en cuanto a que se va a reducir este número, sino que el tenedor, nosotros nos desmarcamos como abanderado para reducir este número. Y para ello lo que ponemos a disposición de todos los restaurantes que trabajan con nuestros libros son una serie de herramientas y mecánicas que ayudan a reducirlo. Uno es, por ejemplo, el coeficiente de fiabilidad de cliente, que es un parámetro que viene en función del número de reservas que ha hecho, las veces que no se ha presentado sí, etcétera, etcétera. Esto es un dato que el restaurador tiene del cliente que reserva a través del tenedor.
Además, tenemos un sistema de reconfirmación automática 24 horas antes. Y también tenemos lo que comentas del sistema de huella bancaria. A la hora de decidir qué hacer, decidimos hacer lo menos intrusivo posible. Es decir, tú tienes la posibilidad de pedir los datos bancarios de tarjeta a tus clientes cuando formalizan la reserva, pero no se le hace ningún cargo. No pagan por anticipado. Es solo un mecanismo de seguridad para evitar el no-show. Lo que sí que recomendamos siempre es poner este sistema cuando realmente haga falta, porque te permite parametrizarlo al extremo. Es decir, tú puedes decir que el cliente ponga sus datos bancarios únicamente en reservas de más de 5 personas el sábado por la noche a las 10, que es cuando, si no vienen, te pueden hacer un roto. Una reserva un martes por la noche de 2 personas, cuando tienes el comedor vacío o lo tienes semivacío, o si vienen no pasa nada, si no vienen sí que pasa, pero no la pierdes, la mesa de alguna manera, ahí es donde lo desaconsejamos, porque puede servir de barrera. Al final te recomendaría que contactaras con tu asesor para decirle qué días en concreto te gustaría poner este tipo de funcionalidad. Es una barrera, pero cuando es un grupo, una reserva de 6, de 8 personas, el usuario puede llegar a entender que se pida esta garantía. Lo que la sociedad tal vez no está preparada todavía, el mercado, el consumidor, es en hacerlo para reservas de 2 personas un martes por la noche, cuando nunca lo hemos hecho, ¿no? Seguramente no estemos en este punto todavía. Pero al final, ya te digo, nosotros ponemos todas las herramientas a vuestra disposición y sí que hemos visto que los datos de no-shows se han ido reduciendo poco a poco. Ahora mismo un 3% y confiamos en que bajen mucho más en el futuro. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Sí, por aquí. Hola, me quería referir a uno de los aspectos que habéis nombrado antes, que es la comida a domicilio. Es una tendencia que todo el mundo ve que va en auge, se ve en algunas plazas de esta ciudad llena de motos, ¿no? No sé cómo está afectando a los resultados en los locales y si es algo con lo que se va a tener que convivir o cómo estáis trabajando esta segunda vía, ¿no?, de llegar al cliente. Bueno, básicamente es una oportunidad. Es una oportunidad para prestar servicios no solamente en nuestros establecimientos, sino también en la comida de domicilio, que no es algo que se haya inventado antes de ayer, sino que, bueno, pues ha habido empresas, quizás más en el ámbito de la comida italiana y tal, pero ahora se está popularizando porque el ciudadano madrileño, en general, el ciudadano en la ciudad, pues quiere disfrutar de alguna manera de una variedad de esa oferta culinaria, pues también en su casa y también porque los hábitos de consumo pues van en esa línea. Simplemente para nosotros el sector de hostelería es una oportunidad. Hay establecimientos que ya están facturando más de un 15% en venta de comida a domicilio. Estos son datos que bueno, pues que van a ir incrementándose en los próximos años y bueno, pues forma parte también de la evolución de otros países, ¿no? Si vamos a Estados Unidos, etcétera, las cifras son muchísimo mayores y realmente lo que habla de la ciudad de Madrid pues es una cosmopolita, una gran urbe, donde también tiene todo el sentido que seamos los primeros, como estábamos hablando, en reservas online. Vamos por delante, otros países también han ido y forma parte de, bueno, pues del nuevo concepto y del nuevo ciudadano, vamos a decir, entre comillas, del mundo. Así que bienvenido, para nosotros es una oportunidad absolutamente y desde el sector de hostelería la vamos a aprovechar. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Hola, muy buenos días. Mira, somos el equipo de Catering Solidario y queríamos preguntar si para vuestra plataforma podría servir también para empresas de catering, ya que funcionáis solo por restaurantes de momento, si se podría valorar la opción. Bueno, nosotros asociamos también empresas de catering. Los grandes catering de Madrid están con nosotros. Realmente el mundo de catering es otra de las variedades, ¿no?, que disfrutamos en eventos como este, en eventos de la oportunidad, bueno, pues de degustar de degustar ofertas gastronómicas, ¿no?, que al final es lo que nos dedicamos. Tu pregunta, no sé si iba dirigida únicamente, cuando se refiere a catering solidario específicamente, si nos puedes concretar más. Bueno, es el nombre de somos una cooperativa. Ah, bien.
y bueno, nos dedicamos sobre todo al consumo responsable y al comercio justo y somos un catering normal, repartimos a domicilio, tenemos takeaway y demás y claro, una plataforma como la vuestra, por ejemplo, para nosotros sería importante a la hora de que la gente reservara, dijera un número de personas, eligiera un menú y se lo pudiéramos dar el servicio pues como cualquier restaurante, ¿no?, que tiene su carta. No, nos encantaría. La verdad es que nosotros ahora mismo únicamente nos dirigimos a restaurantes y a reservas para comer o cenar en el restaurante. Entonces, bueno, todavía nos queda mucho trabajo que hacer en este aspecto. Tenemos muchos retos por delante y ahora mismo no podríamos dar el servicio que comentas, pero bueno, nos encantaría en el futuro, por supuesto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Luis. Hola. La pregunta va dirigida al tema de los márgenes. O sea, yo confío, creo, tengo el tenedor en los restaurantes. Confío en que, o sea, creo en la herramienta, tienes que entenderla y la tienes que adaptar a tu necesidad. Pero el tema de los márgenes en hostelería es un tema que cada vez nos preocupa más porque evidentemente, o sea, para vender tenemos que tener, o sea, no vale solo con ofrecer una buena comida. O sea, acabáis de decir que hay que incluir ya personal que tenga unas nociones de marketing, o sea, entonces, o sea, los márgenes se están estrechando, los proveedores ellos tienen una evolución en su precio de venta, nosotros nos tenemos que estancar porque en 25 euros hay que hacerlo muy bien para satisfacer. Luego también hay la otra parte que es la parte de nosotros sabemos que en hostelería ha habido mucho, o sea, ha habido mucho dinero negro, cosa que está desapareciendo afortunadamente y que hace que la cosa sea muy complicada. No sé si tenéis, o sea, si vosotros es algo que también tenéis en cuenta para seguir, para que sea una cosa a largo plazo, vamos. Sí, gracias por tu pregunta. Sí, de hecho, lo tenemos muy en cuenta. Los márgenes, seguro que hay gente que sabe mucho más que yo, los márgenes tenemos el margen bruto y el margen neto. El margen bruto es el que tiene que ver solo con lo que es la materia prima y luego tenemos el neto es cuando metemos los costes fijos. Al final, cuanto tú más llenes tu restaurante, más comensales tienes, por lo tanto, más repartes los costes fijos de tu restaurante, por lo tanto, consigues aumentar tu margen al final. Es decir, el vender mucho más implica que tu margen también aumente. Hablamos del neto, que es cuando metes ya los costes fijos. Y en cuanto al personal, parece que el hecho de necesitar personal que tenga nociones en redes sociales, marketing y tal, me va a suponer un sobrecoste. La buena noticia es que a nivel usuario prácticamente ya cualquier profesional de la hostelería sabe más o menos cómo funcionan porque son usuarios proactivos y luego las escuelas de restauración, como lo están incorporando en sus planes lectivos, también hace que salgan al mercado con estos. Al final lo que quiero decir es que se va a convertir en un basic. No creo que haya que hacer un sobrecoste para coger este tipo de perfiles, sino que los perfiles van a venir con estos skills ya de serie, pero que es importante sin duda tenerlos. Agencias de comunicación que hagan ya que lo hagan ya de manera más responsable, o sea que al final hay muchas más variables que tienes que tener en cuenta, que tienes que pagar para ser competitivo, pero bueno. Al final, una agencia de comunicación es la elección que tienes. Nosotros, de hecho, el Tenedor actuamos en parte como una agencia de comunicación. Es lo que queremos hacer de marketing. Te captamos clientes, etcétera, etcétera. Puedes tener una agencia de marketing para captar clientes, trabajar con el Tenedor o las dos. Es decir, lo bueno y lo realmente importante es que hay opciones. Y hay muchas opciones para llegar a ese usuario que cada vez más reserva mediante vías digitales. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por haber participado en esta presentación de este informe anual de la hostelería madrileña. Nuestra intención, como les decía al principio, es repetirlo todos los años, dar una radiografía de cómo está la salud de nuestra hostelería, también que sea una herramienta de mejora. Iremos profundizando en todos los aspectos de la herramienta y de la información que queremos para efectivamente mejorar la hostelería de Madrid.
Muchas gracias, Fabrizio. Muchas gracias, Rafa. A vosotros. Realmente es un lujo haberles tenido aquí. Ha habido que hacer mucho trabajo de datos, porque al final, ya si las comparativas son con varios países, pues podéis imaginaros las megadatos que hemos movido aquí para dar pues, estas pinceladas de este informe que dice que bueno, pues estamos bien, estamos en un 4,2, un 8,6 sobre 10, un 4,2 sobre 5. Estamos bien, pero tenemos que seguir mejorando. Y en este proyecto, vuestra asociación, La Viña, Hostelería Madrid, pues estará con vosotros para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias.